Ya de memoria, es muy sencillo, es muy facilito, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y está en dónde? Mateo 5:16. Bien, pues vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir apenas 3 versículos más atrás, porque en esta mañana vamos a escuchar una palabra sobre Mateo 5:13. Pueden ir buscándolo ya. Está todo, como ven, en el mismo entorno, en el mismo capítulo, en el mismo contexto. Y cuando lo tengan me dicen amén para leerlo. Amén. Bien, y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y este versículo forma parte del conocido como Sermón del Monte. También nuestra palabra pastoral está dentro de ese largo capítulo 5 que recoge el Sermón del Monte, al que muchos llaman el manifiesto del reino. Porque son las normas, las leyes, por decirlo de alguna manera, la expresión de lo que Dios quiere que sea su reino en esta tierra. Y sabemos que Jesús muchas veces a lo largo de su ministerio dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en este capítulo 5 lo que hace es definir un poco cómo funciona el reino de los cielos. Y dentro de este capítulo está el versículo que acabamos de leer, Mateo 5:13, así como el versículo que es nuestra palabra pastoral, Mateo 5:16. La semana pasada, los que estuvieron lo recordarán, y los que no pueden escucharlo porque la palabra está grabada y se ha enviado, hablamos de 2 ejemplos que Jesús puso sobre lo que Él esperaba de la iglesia. Dijimos que Él esperaba de nosotros que fuéramos luz. Y también, ¿qué otra cosa? Una ciudad en lo alto de un monte. Y Jesús daba estos ejemplos porque era algo muy reconocible para todos los que le escuchaban. Pero el ejemplo que pone aquí, que es previo a los 2 de los que hemos hablado la semana pasada, también era muy reconocible en aquel tiempo. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es básica, es fundamental. Es algo para nosotros muy habitual, muy normal. Tenemos sal, ¿quién no tiene sal en la cocina? Todo el mundo tiene un tarrito de sal en la cocina. Y la verdad, no hay que pedir ningún crédito ni hipotecar la casa para comprar una bolsita de sal. Es algo barato, es muy habitual, es muy fácil de conseguir. En los tiempos de Jesús, la sal era algo súper especial. Porque ustedes, ¿para qué usan la sal? Para echarla a la comida. ¿Y para algo más? ¿Alguien la usa para algo más? ¿Para? Para que las cosas no circulen. También se utiliza para eso. Pero fíjense, en los tiempos de Jesús se decía que la sal tenía más de 14.000 usos diferentes. Ya son usos. 14.000 usos diferentes. Y yo en esta mañana le quiero hablar de los usos de la sal. De los 14.000. O sea que si tienen que llamar a sus casas para decir que no van a comer, ni a cenar, ni a desayunar mañana. No vamos a hablar de los 14.000 usos de la sal, entre otras cosas porque no los conozco todos, pero sí quiero hablar algo de la sal, de lo que la sal nos enseña en relación a nuestra palabra pastoral, a nuestro propósito como iglesia para este año. Este año nos hemos puesto como propósito ser algo que brille, que destaque y que sirva de referencia.
ser luz a este mundo, ser como una ciudad puesta sobre un monte, y también, vamos a ver en esta mañana, ser sal, ser la sal de la tierra. Y vamos a ver por qué Jesús tomó este ejemplo de la sal de la tierra, qué tenía que enseñar la sal para que nosotros podamos aprender de ella. Y pensando en los beneficios de la sal, yo me fijé en los tres que eran más habituales y más comunes, más reconocidos por casi todo el mundo en los tiempos de Jesús. Y el primero es un uso del que ya se ha hablado, el que ha mencionado Alcimar. ¿Para qué se utiliza la sal? También para conservar, para preservar los alimentos. Claro, en los tiempos de Jesús, lo de tener un combi de 2 puertas con parte de congelador, otro de nevera que enfría agua, refrescos, como que no. En los tiempos de Jesús no había ninguna de esas, no había electricidad ya para enchufarlo, para empezar, entonces no tenían las facilidades que nosotros tenemos para preservar los alimentos, no tenían las conservas que nosotros tenemos, latas que abres y tienes dentro pues salchichas o cualquier alimento que se enlata. En los tiempos de Jesús la mayor parte de la comida se comía fresca. Y cuando se quería preservar, se quería conservar algo, se hacía en salazón, sobre todo. Bueno, las verduras también las metían en vinagre, pero sobre todo lo que más usaban era la salazón. La carne se salaba, los pescados se salaban, y la sal preservaba los alimentos. Llegó a ser muy importante la sal porque era el único medio de conservación de alimentos que tenían. Fíjense si se llegó a ser importante que ustedes, los que trabajan, los que tienen la fortuna de trabajar, cuando llega el 1 de mes, ¿qué reciben? El salario. No me cambien la palabra, que estoy buscando salario. ¿Y de dónde viene salario? Pues viene de que a los soldados romanos parte de su sueldo se lo pagaban en sal. Y era su salario. Y era muy importante para ellos esta parte que recibían en sal. Muy importante porque le daban muchos usos. Y uno de los usos principales es que entonces el ejército no tenía, como tiene hoy, intendencia, camiones para llevar alimentos. Entonces cuando el ejército se movía, los soldados llevaban su propia comida encima. Les daban su comida y ellos tenían que llevarla encima. Y claro, si tú te pones a andar al sol con un chuletón de ternera metido dentro de una mochila, cuando llega el día siguiente tienes 1.000.000 de moscas detrás, porque ha empezado a pudrirse la carne, a estropearse, no vas a poder comerla, si la comes te va a hacer daño. Entonces, ¿qué hacían con su salario? Salar la carne y así la tenían conservada. Porque la carne era un preservador, un conservador, mantenía los alimentos bien. Miren, yo soy gallego, no sé si se me nota, de pura cepa, de sangre, de linaje, soy de la Tierra Santa. Bueno, pues en Galicia era muy habitual, no sé en otros lugares, pero en Galicia era muy habitual. Yo recuerdo la casa de mi abuelo, era una casa muy humilde. El suelo era de tierra pisada. Había en una esquina de la cocina una lareira abierta, una chimenea abierta, donde se ahumaban algunos alimentos y siempre había un pote con agua caliente. Y en un lateral de la cocina estaba a maseira. ¿Y qué era a maseira? La maseira era un cajón de madera con tapa como un baúl, pero más grande, que a mí me encantaba abrir. Porque cuando abría aquella maseira, ¿qué veía dentro? Un cerdo troceado enterrado en sal. No hay nada más bonito. Es poético. Ver sobresalir un laconciño, un poco del sal, eso es que abre el apetito. No tenían electricidad mis abuelos en su casa. Entonces no tenían nevera y la forma de conservar la comida era la sal. Se enterraba en sal. Ahora, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, yo creo que también está pensando un poco en eso, en la función que su pueblo tiene como preservador
en este mundo. Porque vamos a ser sinceros, la sociedad ir, lo que se dice ir bien, tampoco va. Vivimos en una sociedad que cada 2 días, y eso cuando hay suerte, cuando no cada día, te levantas, lees un periódico y te enteras de que un político es un chorizo y se ha llevado no sé cuántos millones de euros. O te enteras de que un hombre ha golpeado a su mujer. O te enteras de que una madre ha encerrado a su hijo en una habitación y lo ha dejado morir de hambre. O te enteras de que 3 chalaos del Barcelona le han pegado a 4 chalados del Real Madrid. O te enteras de que alguien iba por la calle y le han robado. Vivimos en una sociedad corrupta. En una sociedad que cada vez es más avanzada, pero moralmente cada vez es más laxa. Yo recuerdo cuando era niño, no hace de eso tanto tiempo, que hará 3 o 4 años como mucho. Cuando yo era niño, había cosas que hoy son habituales, que eran un verdadero escándalo. Yo iba un día con mi padre por la calle y vi venir de frente a 2 señores cogidos de la mano. Era un chaval. Y fue para mí un impacto visual tan fuerte que en medio de la calle dije, papá, mira, porque era algo escandaloso. Y mi padre me dijo, no mires, sigue andando, no mires. Y claro, un niño señalando es de mala educación. Pero hoy es lo más habitual del mundo, ¿o no? Es más, se enseña en los colegios, se promueve en los colegios. El otro día estaba viendo un texto de primaria hasta los 11 años, donde le decían a los niños que no tenían por qué gustarle las niñas, que también podían gustarle los niños. Y no solo los niños, que podían gustarle los niños y las niñas. Y le faltó poner los animales y las cosas. Porque vivimos en una sociedad que cada vez en ese sentido, en el sentido moral, es más corrupta. Nos quejamos de que los políticos son ladrones, porque nosotros no somos políticos. Si estuviéramos en su puesto, ¿qué haríamos? La mayor parte de la gente admiten que si ellos pudieran, se lo llevaban crudo, exactamente igual. Los políticos son corruptos porque nuestra sociedad es una sociedad corrupta. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la sal? Que esta sociedad necesita algo que la preserve, que la conserve, porque se está pudriendo en sí misma. Y nosotros, los creyentes, estamos llamados a ser la sal de la tierra, a ser aquellos que aún conserven, preserven y muestren valores morales. No puede ser normal que a todo el mundo le parezca anormal lo que es normal y le parezca normal lo que es pecado. Y la palabra ya nos advirtió de eso, de que llegaría un momento en que a lo pecaminoso le llamarían bueno, a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Y vivimos plenamente en ese momento, en un momento en que esta sociedad está tan corrupta que lo bueno es malo, lo malo es bueno, y llega un momento en que ya no sabes si es bueno, malo, regular o qué pasa. Y para eso nosotros los creyentes estamos llamados a tener un estándar de moralidad alto, a ser sal, a ser, como decíamos, la ciudad sobre el monte, algo que muestre y preserve esta sociedad de la corrupción en la que está cayendo. ¿Recuerdan la historia de Lot, Abraham y Sodoma? Sodoma era una ciudad corrupta y Dios decide destruirla. Entonces Abraham sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma. Y Abraham habló con Dios, y me gusta esa porción porque negocia con Dios. Él empieza diciendo, bueno, Dios, tú no destruirías la ciudad si encontraras 50 justos, ¿verdad que no? Si hubiera 50 justos la salvarías. Y Dios le dice, bueno, sí, si hay 50 justos, salvo a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham, que sabía que no había, dice, bueno, ¿y si faltaran 5? Quien dice 50 dice 45. Y Dios le dice, vale, si hay 45, y si lee la porción le va bajando de 5 en 5, regateando. Cuando lo leo a mí me recuerda a los programas estos de subastas de la tele, donde, no, esto cuesta 200, no, te ofrezco 22.
Pues parece algo así, ¿sabes? Abraham va regateando hasta que al final Dios le dice, mira, si hay solo 10 justos en la ciudad, solamente 10, yo voy a salvar la ciudad. Y piensen que en la ciudad estaba Lot, su mujer y sus hijas. Realmente solo hacían falta 6 justos más. ¡Solo 6! Y no se encontró en toda una ciudad 6 justos. Ni 6. Ahora yo me pregunto, si Dios usara la misma vara de medir para nuestra sociedad, ¿cuál sería el resultado? Porque a veces no somos conscientes del valor que nosotros tenemos como preservadores en medio de la sociedad. Hermanos, si Dios decidiera destruir Bertamiráns, ojalá que no, pero si decidieras destruir Bertamiráns y alguien como Abraham, una persona santa, yo mismo, hablara con Dios y lo convenciera y le dijera, mira Dios, si encuentras solamente 10 justos en la ciudad, no la destruyas. ¿Se dan cuenta de que nosotros seríamos los conservadores de Bertamirán? Yo creo que aquí hay 10 justos. Incluso si solo contamos a cada persona por medio justo, juntaríamos entre todos los 10. Nosotros como creyentes estamos llamados a destacar porque somos lo que está preservando esta sociedad. Somos los conservadores de los valores morales. Cuando se está perdiendo todo valor moral, nosotros somos aquellos que aún conservamos la voz de Dios para este mundo, el mensaje de la voluntad de Dios para este mundo. Por eso la Iglesia tiene que ser sal de la tierra. Pero la sal no solo sirve para conservar, la sal también sirve para purificar. ¿Saben? Me llamó mucho la atención, no sé si Alcimar lo sabía, porque ella es médico. ¿Saben qué hacen los médicos antes de operar? Se lavan las manos. ¿Saben con qué se lavaban los médicos las manos en los tiempos de Jesús? No tenían jabón, ni detergentes, ni productos químicos como los que se pueden usar hoy. Se lavaban las manos con agua con sal. Porque la sal purifica. La sal mata las bacterias, es un antiséptico. Mata las bacterias, mata los virus. Entonces los médicos, cuando iban a tratar a un enfermo y no querían contagiarse, después de estar con él, se lavaban las manos con sal, porque así purificaban sus manos. Y la sal tenía una importante labor como purificador. Tanto se consideraba la sal elemento purificador que era obligatoria en los sacrificios. Cuando se iba a hacer un sacrificio, tanto en el templo en Jerusalén, como incluso los dioses paganos, cuando se iba a hacer un sacrificio, siempre se llevaba, junto con aquello que se sacrificaba, sal. Hasta el punto de que los sacerdotes no aceptaban el sacrificio si no iba acompañado de sal. Porque la sal era un purificador, un símbolo también de pureza. Y nosotros somos la sal de la tierra. Somos los que estamos llamados a purificar nuestro entorno. Somos los que estamos llamados no solo a mantenernos puros, que eso también, sino a hacer puro aquel lugar en el que nosotros estamos. Miren, esta sociedad tiene guerras, conflictos, disensiones. ¿Y de dónde creen que vienen todas esas cosas? ¿Cuál es el origen? Normalmente siempre le echamos la culpa al otro. Yo discuto con mi mujer porque ella es buena, es un ejemplo, no piensen que digo que ella es mala, pero los maridos a veces dicen, yo discuto con mi mujer porque es que no hay quien la aguante, es insoportable, siempre me está encima, que si me quite los zapatos, que
Que le pido una cerveza y no me la trae. Es insoportable. Las mujeres que dicen de los hombres. No hay quien los aguante, llega y se tira en el sillón. Siempre buscamos el conflicto en el otro. Dos personas se pelean y pregúntenle por qué se pelean. Y decir, es que él. Enseguida sacamos el dedo de justicia. Es que él, el otro. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el otro no tiene culpa. ¿Cómo? Pero si me metió 4 navajazos en los riñones. No. Miren qué dice la Biblia. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El problema del hombre, la corrupción del hombre, la suciedad del hombre no está fuera, está dentro del propio hombre. Y podemos limpiar por fuera lo que queramos. Podemos intentar lograr una sociedad justa, donde haya ayudas sociales para todo el mundo, donde le den el paro al que no trabaja, aunque no haya trabajado nunca, donde todos colaboren los unos con los otros, donde no haya nadie sin hogar, y pensar que no va a haber corrupción, que no va a haber problemas, y vamos a descubrir que va a haber los mismos, porque los problemas no vienen de fuera, vienen de dentro. Y para eso nosotros somos la sal de la tierra. Para purificar. Dice, ¿cómo, Miguel? ¿Me estás diciendo que los cristianos purifican la sociedad? No. Lo que estoy diciendo es que los cristianos tienen aquello que purifica la sociedad. Somos la sal de la tierra porque tenemos el mensaje de Cristo. Y lo que hace una sociedad buena no es lo que la sociedad hace, son los hombres que hay en esa sociedad. Creo que les conté que en una ocasión me llamaron de un partido político de aquí de Bertamirán y quisieron hablar conmigo y me dijeron, oye, mira, a lo mejor podemos colaborar porque a fin de cuentas los partidos políticos y la iglesia buscan lo mismo. Yo dije, ¿cómo qué? Dice, sí, todos buscamos una sociedad más justa. Y yo le dije a este político, mira, estás equivocado. Tú quieres hacer la sociedad buena para que los hombres vivan mejor. Y nosotros los creyentes creemos que lo que hay que mejorar es el hombre para que la sociedad pueda ser buena. El camino es justo al revés. Y nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra porque tenemos el mensaje que purifica el corazón del hombre. Y ese mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Y no hay otro camino. Una persona puede intentar ser lo más buena del mundo, rasgarse las vestiduras, cubrirse de ceniza, ir por la calle haciendo el bien a todo el mundo, y si su corazón está mal, la persona está mal. Y nosotros tenemos ese mensaje purificador. Jesús. Y Jesús en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, para borrarlos por completo. Por eso somos la sal de la tierra, porque tenemos algo que puede purificar a esta tierra, que puede purificar a nuestra sociedad. Y el tercer uso del que yo les quería hablar en esta mañana de la sal, es que la sal sana. ¿Alguna vez se han cortado? ¿Y han probado echar sal? ¿Y qué pasa? Bueno, aparte de que juran en arameo, porque pica y duele una barbaridad, la sal tiene una característica curiosa, que yo tampoco sabía. Es que la sal, echada sobre una herida, reseca la herida, hace que deje de sangrar, detiene la hemorragia y hace que la herida cicatrice antes. Cuidado, si tienen cortes no le echen sal, porque nosotros ahora somos muy finos y no queremos tener ninguna cicatriz. Y la cicatrización rápida lo que hace es que las cicatrices sean más visibles. Pero en los tiempos en los que estamos hablando, otra de las razones por las que los soldados llevaban sal en su equipaje es porque si recibían una herida, inmediatamente cogían la sal que tenían y la aplicaban sobre la herida. Y la sal secaba la herida
y hacía que ésta cicatrizara con más rapidez. Si solo le ponían un paño y hacían movimientos bruscos, la herida se abría y volvía a sangrar. Empapaba el paño y la hemorragia continuaba. Pero si cogían sal, un buen montoncito de sal, lo ponían sobre la herida y luego envolvían con la tela, aparte de que se cargaban a quien se pusieran por delante, porque estaban doentes del dolor, estaban fastidiados con el dolor, lo que hacía es que si la herida se abría, la sal la volvía a secar y a cerrar. Y así se detenían las hemorragias, porque la sal sana. Además, como ya hemos visto que es purificadora, impedía las infecciones. Así que la sal sana. Uno de los efectos de la sal que nosotros no usamos de ninguna manera, nos echamos alcohol, agua oxigenada, betadine en crema, pero sal. Mi madre trabajó en una cocina y a ella le echaban sal en las heridas, porque cortaba un poco la sangría, hacía que dejara de sangrar, se ponía una tirita y no sangraba. Nosotros somos la sal de la tierra, porque si hay algo que esta tierra necesita es sanidad. Estamos rodeados de gente que está herida en su interior, herida en su corazón. Hay multitud de niños que están de verdad totalmente trastornados en sus emociones porque sus papás se han divorciado y lo único que ven son peleas y gritos entre ellos, y la mamá le dice tu padre es malo y el padre le dice tu madre es mala, y los abuelos le dicen tu padre y tu madre son malos, y los niños no entienden nada y están en esa pelea que los tiene heridos emocionalmente. Hay hombres, mujeres que están heridos emocionalmente porque les han hecho daño, porque alguien les ha traicionado y están dolidos en su interior y no saben cómo sanar eso. Hay gente que está emocionalmente destruida por 100.000 cosas, porque han sido abusados de niños o sido maltratados o se han aprovechado de ellos y están arrastrando sus vidas con depresiones, con tristeza, con tendencias suicidas, porque están heridos emocionalmente. ¿Y qué los va a sanar? ¿Quién los va a sanar? ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién puede sanar esas heridas? ¿Las puede sanar el psicólogo o el psiquiatra? No, el psiquiatra te va a recetar tranquimacín por kilo. Y va a llegar un momento en que vas a tomar tanto tranquimacín que te vas a mirar en el espejo y vas a decir, ¿quién es ese? Porque lo que hacen es adormecer nuestras emociones y nuestros sentimientos, no curarlo. Si tú vas y dices que te han hecho daño, a lo mejor meten en la cárcel a la persona que te ha hecho daño, pero ¿eso va a curar tu herida? No. La herida va a seguir ahí, sangrando. Y no digo que no haya que hacer justicia, hay que hacerla, pero eso tampoco sana las heridas. Porque este mundo no sabe cómo sanar heridas que son del alma, del espíritu, de las emociones y del sentimiento. Lo único que sabe es poner paños por encima y cuando rascas un poco, ¿qué ocurre? Vuelve a sangrar. Gente que ha sido abusada de niño, que parece que tiene una vida normal y con 50 años, de pronto un día rompe a llorar porque recuerda el daño que le hicieron cuando era niño y nadie lo ha curado, ha estado ahí larvado y cuando sale, sangra y revienta. ¿Y qué puede sanar? La sal. ¿Y qué es la sal? La Iglesia tiene un llamado a ser terapia de sanidad en medio de la sociedad. Estamos llamados a recoger, a llamar, a acoger a los heridos, a los dañados, a los que siempre causan problemas porque están tan dañados que no están a gusto ni con ellos mismos. Nosotros como Iglesia estamos llamados a acogerlo y a darle lo que tenemos, que es a Cristo. Y Cristo sana las heridas. Amén. ¿Qué dice Isaías 53?
por su llaga fuisteis vosotros sanados. Y no habla solo de la gripe o del cáncer. Habla de una sanidad emocional y espiritual. Y la Iglesia está llamada a ser ese efecto de sanidad. Miren que dice segundo de Crónicas 7:14. Está hablando del pueblo de Dios y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esta tierra necesita la sanidad de Dios. Y esa sanidad solo viene a través del pueblo de Dios, solo viene a través de la Iglesia. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a ser sanos? Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso nosotros somos sal. Porque estamos llamados a decir: hay sanidad, hay solución. Y esa solución es invocar el nombre de Dios. Y vamos a estar contigo para invocar ese nombre de Dios. Yo empecé en el ministerio con unos misioneros, les he hablado de ellos tantas veces. Unos misioneros canadienses que se llamaban Donald y Bonita Stackless. ¿Y saben qué decía Bonita Stackless? Bonnie para los amigos. Dice: en la iglesia lo que tiene que haber son tarados, heridos, gente dañada, gente sangrando y gente llorando. Y yo le decía: bueno, Bonnie, ¿y uno normal? No puede haber. Dice: no, esos no hacen falta. Esos tienen que estar fuera trayendo a los heridos. Pero la iglesia tiene que estar llena de heridos, porque es el único lugar donde hay sanidad. Por eso nuestro propósito este año es salir, destacar, brillar, ser referencia para traer a los heridos y que encuentren sanidad. Conservar, purificar y sanar. Ser sal de la tierra. Pero fíjense que Jesús solo dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero luego dedica un buen pedazo a decir lo que ocurre cuando la sal no funciona. ¿Podemos volver a poner el versículo? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Saben? Sucedía algo curioso, yo no lo sabía, pero la sal, que es un gran conservador, se echa a perder. No tenía ni idea, pero se estropea. Y cuando estuve leyendo un poco sobre el tema, recordé que mis abuelos, Namaseira, tenían unos agujeritos en la parte de abajo de la maceira taponados, y que a veces los abrían para que cayera un líquido que era la sal que se iba descomponiendo, bajaba al fondo y salía por esos agujeritos para que no se acumulara la humedad en la parte baja de los alimentos y siguieran conservándose. Entonces siempre se le estaba echando un poco más de sal por encima. Y era porque la sal se estropea, puede llegar a perder sus cualidades. ¿Y saben cómo es lo primero en lo que se nota que la sal se ha estropeado? En que ya no está salada, ya no tiene sabor, pierde esa condición del sabor salado. ¿Y saben qué ocurre con la sal cuando se estropea? No conserva, no purifica, no sana. La sal tiene, dicen, 14.000 usos diferentes. Pero cuando se estropea, los pierde absolutamente todos, menos uno. De 14.000 usos, pasa a tener solamente uno. Jesús lo dice:
¿Para qué sirve la sal que se desvanece? Y ser pisada por los hombres. También eso lo hacemos hoy. ¿Vieron lo que pasó en la AP6? El lío que se montó con todos los coches allí acumulados. ¿Saben qué es lo que hacen los que quitanieves? Los quitanieves por la parte de adelante tienen una cuchilla que va apartando la nieve, pero por la parte de atrás tiene un depósito y una especie de aspersor que va tirando sal. Y no se piensen que la sal que tira es la sal que nosotros comemos. Nada que ver. Es una sal de una calidad muy inferior. Es una calidad mala de sal, no es buena sal. Entonces no sirve para comer, no sirve para conservar los alimentos, pero sí sirve para tirar en la carretera, que los coches pasen y la pisen y el hielo se deshaga. ¿Qué ocurre cuando la iglesia no es sal? ¿Qué ocurre cuando la iglesia no es referencia? Cuando la iglesia no brilla, cuando la iglesia no es como una ciudad puesta en un monte, cuando el sabor salado que debemos tener como pueblo de Dios se desvanece, no servimos para nada. Nos volvemos inútiles. Y no hay mayor peligro que el de la inutilidad. Porque miren, Dios no es un Dios que deseche. Dios no tira a una persona porque esté rota, porque esté dañada. Su espíritu es otro. Su espíritu es el de restauración. Pero lo que no puede hacer es usar a alguien que está dañado. Porque si tú tienes problemas, puedes ayudar a alguien a darle más problemas, porque otra cosa... Entonces necesitamos de verdad estar salados, estar cumpliendo nuestra función. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos dentro de nuestro local cómodamente sentados y poco a poco ir desvaneciéndonos. Cuando la sal se metía en aquella maceira que usaban mis abuelos, se iba estropeando porque estaba metida allí, encerrada en el fondo, se iba humedeciendo y se iba estropeando. Y no podemos permitirnos el lujo de que para nosotros la iglesia sea una maceira, donde sí nos metemos, pero nos pudrimos. Sino que estamos llamados a ser sal, ¿dónde? ¿Sal de quién? ¿Sal? ¿Qué pone ahí? Sal de la iglesia evangélica. Sal de la iglesia Centro Cristiano de Bertamirán. Sal de las asambleas de Dios. Sal de los evangélicos. Sal de los cristianos. No. Sal de la tierra. Como decía mi amiga Bonnie, los cristianos, el único lugar donde no hacen falta es dentro de la iglesia. Hacen falta fuera de la iglesia. Por eso nuestro llamado durante todo este año es en pensar en romper nuestros límites, nuestra comodidad, para encontrar el lugar donde podemos ser útiles. La sal era verdaderamente importante, como es importante que los creyentes ocupemos nuestro lugar en la sociedad en la que vivimos. Si la sal no funcionaba, se utilizaba para tirarla en los caminos y que las pisaran los hombres y no resbalaran si había hielo. Si la iglesia no funciona, no sirve para nada. Si la iglesia no está rompiendo sus límites de comodidad, se vuelve inútil. Y Dios no nos ha llamado a inutilidad, nos ha llamado a utilidad. No nos ha llamado a comodidad en nuestra silla, nos ha llamado a relevancia en el mundo. No dejemos que aquello que Dios nos ha dado y que nos hace ser, como diría un andaluz, tan salaos, se pierda por no estar en el lugar en el que tenemos que estar. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas en esta mañana.